todo mundo somos procrastinadores en algo porque yo creo que la mayoría de las personas en algún momento dado no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Me dijo, no dejes ser ese criticón porque es precisamente los que critican y los que no están conformes los que hacen los cambios. La gente que está conforme nunca hace nada diferente. Aceptan cierta locura de tu parte, te da una libertad enorme. Porque no te empiezas a constreñir, a limitar y a pensar lo que van a decir o no. Y eso me permitió, junto con la pasión con la que me metí, a atreverme a hacer muchas cosas desafiando lo que no se había hecho. Yo creo que un líder debe de cuestionar. Porque cuando alguien te dice, es que he hecho todo lo posible, y le digo, bullshit. Has hecho hasta ahorita lo que querías que era posible, pero no significa que hayas hecho todo lo que se puede hacer. Es que los pobres no salimos de ahí porque nos guste, sino porque no sabemos cómo. Entonces, todas esas políticas clientelares de regalarles cosas nunca van a servir. Porque las trabajadoras sociales van ahorita a la periferia y la gente levanta la mano. Lo que tienes que darle a la gente es competencias y no asumir que la gente sabe lo que es ser puntual y tener iniciativa, ser proactivo. La gente no sabe eso y no debes de asumir que lo sabe. Que no le tengan miedo a ser líderes, que no le tengan miedo a aprender, que no le tengan miedo a darse cuenta que hay gente muy brillante que está subordinada a ellos y que los puede ayudar, que no se la crean tanto, ¿sí? Y que no le tengan miedo a salirse de las reglas. Hola, bienvenidos a Expo Liderazgo, el podcast. Yo soy Israel García y me da mucho gusto saludarte hoy aquí a través de Alternativa FM 100.3 y por supuesto nuestro canal de YouTube Expo Liderazgo MX. Te invito por favor a que te suscribas. Recuerda que es fácil. Es gratis, es muy rápido, pero sobre todo vas a unirte a las miles de personas que ya somos parte de esta gran comunidad y estamos aprovechando las herramientas que nuestros invitados nos dejan cada semana para impulsar nuestro crecimiento, nuestro liderazgo y, por supuesto, nuestra transformación personal y profesional. El día de hoy tengo a un gran invitado y nuestro invitado del día de hoy, él es un autor de un libro que vamos a presentar aquí, lo tengo en mi mano, pero él es psicólogo de profesión, una maestría en desarrollo organizacional, por supuesto es escritor, catedrático, más de 48 años trabajando como maestro en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y para no hablar más, quiero darte la bienvenida hoy. Fernando Briceño, gracias por estar aquí. Al contrario, gran favor que me hacen de considerarme y decir que tengo mucho que ofrecer. Claro, tienes mucho que ofrecer, tienes una gran trayectoria, tienes muchísimas experiencias, has trabajado con muchos estudiantes, bastantes generaciones, miles de personas, has observado, has ayudado, has impulsado. Has confrontado también. Sí, y me he peleado con varios. parte de la vida. Y hoy lecciones de un procrastinador ya es una realidad, es un hecho. ¿Qué te llevó? ¿Qué historia te llevó a poder poner esto por escrito, Fernando? Bueno, yo creo que hubo varias cosas, ¿no? Generalmente inclusive cuando les digo a las personas que un psicólogo, o a veces para el caso un médico, te dice lo que usted tiene es exactamente por eso la mayoría estamos mintiendo. No hay una sola variable que sea como la que... A veces hay un momento, una epifanía, una reflexión que sí detona que todo lo que traías cargando, decidas hacer ejercicio, decidas dejar de beber, etcétera. En este caso yo creo que la que más se asocia con el que yo haya pensado en esto, porque ya lo había pensado, fue una anécdota que comparto en el libro en donde yo ya me había salido de la casa, pero más bien no me había salido como los jóvenes de ahora que se salen para independizarse. Yo me salí para ir con unos amigos a rentar un departamento para las borracheras, ¿no? Como para los paris, ¿no? Y hubo muchos de esos. Y la verdad es que era mentira que me había salido porque todos los días comía en la casa de mis papás. Y entonces díjeme a mí mismo, como yo iba a salir de la escuela, y mi papá era de esos papás de antes, más parcos, más emocionalmente distantes, proveedores, pero
pero ¿cómo te ha ido? Muy bien, ¿qué has hecho? Y hasta ahí, ¿no? No recuerdo muchas veces que me haya abrazado después de que ya estaba niño. Sí, solamente una vez que se pelearon con mi mamá, pero de ahí en fuera era más bien así, veíamos la tele y cada quien en su silla, ¿no? Pero entonces yo dije, ya a estas alturas ya quisiera hablar con él de hombre a hombre, sí, y más que nada decirle, invitarle un coñac, era lo que le gustaba, y yo tomarme una chela y decirle, pues, preguntarle cosas que nunca le pregunté, ¿no? O que nunca supe, ¿no? De cuántas novias tuvo, o por qué le gustaba comer cosas en la calle, o no sé, cosas en Nueva York que hizo, etcétera. Y el jueves dije, no, voy el jueves y no fui, y dije, no, y el viernes de seguro voy. Y el viernes tampoco fui, y el sábado cincho que voy. Y en lugar de ir, pues nos pusimos una súper borrachera. Y al otro día, como a las 10 de la mañana, tocan a la puerta y hablo y alguien que no conozco y me dice, ¿usted es Fernando Briceño? Y le digo, sí. En estos tiempos me hubiera muerto de miedo, ¿no? Con esto de la violencia. Y me dice, porque su papá tuvo un accidente y sus hermanas están en el Providence, en El Paso. Pero era el tiempo en que había 2 carros en la pasada, ¿no? Pues, ¿qué te gusta? En 15 minutos ya estaba ahí. Y pues nomás me dijeron si están sus hermanas allá y por alguna razón en el hospital se veían a través de varias ventanas que estaban en terapia intensiva. Y yo, ¿cuál celular? Pues no había nada, esto fue en el 81. Entonces estaba esperando cuando llega mi hermano, el más responsable. Ya ven que en las familias siempre hay alguien que es el más estudioso, el más responsable, el dedicado. Él era, yo no. Yo era el consentido, el que me solaparon todo. Y entonces llega y le digo, oye, ¿qué pasó con mi papá y mi sobrina que también iban en el vehículo? Dice, así sin pensar nada, dice, no, mi papá ya se murió. Entonces, así como que me quedé medio en un mini shock, pero inmediatamente casi me dio una bofetada psicológica. Me dice, ok, sé que es un problema, pero hay muchas cosas que resolver, así es que aliviánate. Wow. Y entonces, pues ya hicimos todo la demanda, el que lo chocó y todo lo que es desagradable después de un momento como esos de la funeraria y todo eso fue horrible. Que por cierto, mi hermano hizo un comentario muy bonito porque dijo, si cae un árbol para que se levanten 3, que éramos 3 hermanos. Y todavía pretendí seguir en esa vida de relajo, porque yo era medio vaguito. Y a los 6 meses tuve una crisis depresiva, así, de pocos días, pero muy intensa. Muy intensa, y yo creo que fue lo que detonó que ya había habido antes una epifanía cuando yo estaba en UTEP, todavía él vivía, que ya era buen estudiante, ya no era malo, pero que me puse a pensar porque iba caminando y tenía mis calificaciones y no eran muy buenas y nomás tenía 3 clases. Entonces me quedé como en las películas que te quedas como congelado y todo el mundo moviéndose alrededor, ¿no? Y me puse a pensar, híjole, si sigo así no voy a llegar a ningún lado. Y de ahí fue un vuelco, ¿no? Seguía siendo relajiento y pipa y de repente así como, pues todo el mundo en aquel tiempo éramos hippies, siempre íbamos a los conciertos y olía mota por todos lados. Pero ya iba bien en la escuela, pero cuando se muere mi papá como que me cae más el 20 de que pues tengo que ponerle ganas, ¿no? A la vida. Y hubo una combinación como de gran tristeza y al mismo tiempo de gran coraje porque decía, pues, ¿por qué yo me quedé en esta situación? Yo no estaba listo para estar en este pedo. Sí, mi papá trabajaba en la aduana y pues ganaban mejor. Yo apenas hacía mis pininos dando clases y entonces, pues de ahí para adelante, ¿no? Pasaron muchos años, trabajando en la uni, hasta que en algún momento dado, me como en esos famosos pleitos, ¿no? Que ahorita les decía que ha habido buenos momentos y no tan buenos. Yo me metí mucho en la uni y con el que era mi jefe, me dijo, oye, es que tienes que hacer esto. Le digo, ¿por qué? Y entonces me empecé a cuestionar yo mucho, ¿no? De por qué no había mejores servicios para estudiantes, por qué seguíamos siendo así como medio al ahí se va. Sí, de hecho, cuando yo entré a la uni, entré así como, mañana viene él, ¿eh? No hubo así, vamos a una entrevista, nada. Era un amigo médico ahora que firmaba las tarjetillas y
y Jorge Hostos, que era un amigo que luego fue director de la policía, me dijo, mañana viene él, ¿no? Yo creo que no le gustaba dar clases, más bien no le gustaba estudiar. Y entonces de ahí ya en un momento dado yo me pregunté, esto tiene que cambiar. Y entonces empecé a documentarme y a fastidiar al rector Willie Campbell. Muele 2 años que debería haber una dirección para estudiantes. Y hice lo que casi nadie en aquel tiempo hacía, que me sirvió mucho. Presenté un documento con todos los programas que deberían hacerse. Reconocimiento de estudiantes, concurso de talento, pero todos como si fueran análisis de puestos descritos, ¿no? Duración de la tarea, nombre de la tarea, el protocolo y el objetivo de la tarea. Eran 2 carpetas y en otra carpeta iban todo lo que la persona debería saber para hacer esto. A los 2 años dijeron, se va a abrir la dirección de bienestar estudiantil. Y de ahí, bueno, yo creo que era mi vocación, tanto los reflectores como estar ahí en el escenario, pero fue como que me descubriera a mí mismo y entonces empecé a hacer cosas que hasta ahorita nadie ha hecho en la uni. De hecho, una de las cosas que me dijeron cuando presenté el libro, el que ahora es director de Bienestar Universitario, un buen amigo, Pedro Yáñez, una vez llegué a su oficina, por cierto, de esas veces que a lo mejor les ha sucedido a ustedes, a cualquier persona que llegas así molesto, así, le digo, ando encabronado, ¿por qué nomás? Hasta le dije, yo no voy a envejecer con dignidad, yo voy a envejecer amargándole la vida a quien se deje. No voy a ser un viejillo de esos así buen pedo, ¿no? Entonces me dice, ok, está bien, relax, pero no dejes de ser ese criticón. Me dijo, no dejes ser ese criticón porque es precisamente los que critican y los que no están conformes los que hacen los cambios. La gente que está conforme nunca hace nada diferente. Y aparte que me tachaban de medio loco porque en la uni al principio pues era el que contaba chistes y era un desmadre y ya me empezaron a asociar con el briseño, el que está destrampado. Y eso tuvo una ventaja porque hay un libro que se llama Amar, Vivir y Aprender de un tipo que se llamaba Leo Buscaglia, ya murió. Y él empezó a dar clases de amor en la Universidad del Sur de California y lo que a él le aprendí muchas cosas en sus libros, ¿no? Por ejemplo, cómo las etiquetas, la gente no piensa, dice es profe universitario, no piensan si eres persona, si sufres, no. En base a una etiqueta te hacen un juicio, ¿no? Y él lo tachaban de medio destrampado, que estaba medio loco, ¿no? Y dice que una vez vio una loma de hojas en otoño que estaban juntando ahí en la universidad y salió y se aventó, ¿no? Y entonces, pues, así como que hay pinche loco, qué pedo, ¿no? Y igual yo se mentía que pinche vecino decían, está loco el güey, pero si te pones a pensar, ¿cuántas veces a ustedes les han dicho que están normales? Así como eres normal, güey. En cambio, loco, sí. Y cuando aceptan cierta locura de tu parte, te da una libertad enorme. Porque no te empiezas a constreñir, a limitar y a pensar lo que van a decir o no. Y eso me permitió, junto con la pasión con la que me metí, a atreverme a hacer muchas cosas desafiando lo que no se había hecho. Y no desafiando a la autoridad nomás por desafiar, como esos que nomás critican y no proponen nada, sino que hicimos cosas muy que ahorita sobre la decida te platico qué relación hay entre decir y liderazgo. Entonces, fue la pasión que yo tenía por lo que ahorita le llaman mindset, sí, que es la mentalidad, que no entraba en mí la posibilidad de que no saliera. Y hicimos eventos que cobramos 500 pesos hace 35 años, lo que ahorita sería impensable. Es más, ahorita ni siquiera los pagarían, pero el equivalente sería más o menos entre 2,500 y 3,000 pesos. Y eran eventos donde hablábamos de habilidades para la vida o de vida, lo que le llamarían life skills. Y se llenaban y se llenaron sin ser obligatorios y cobrábamos 500 pesos y hasta vino gente de otras partes de la ciudad porque lo promocionábamos aquí y luego en otras ciudades, que yo era el que iba a dar conferencias y como era botana y divertido, luego les decía, pues vaya, ¿no? Y hasta gente del Politécnico vino y decía, ¿cómo se enteraron? Se aventaban un día en camión para venir aquí. Y entonces yo no aquilataba
la verdadera dimensión de este logro. Hasta que me dijo una doctora en mercadotecnia, oye, ¿cómo le haces, güey? ¿Cómo le haces? Porque la mayoría de eventos que hacían en las otras o en carreras, que ya es diferente que ahora, pues salían siempre con números rojos. Nosotros no, nosotros nunca le pedimos nada a la UNI fuera de los edificios, pero siempre teníamos el dinero para camisetas, para lo que dábamos y para la comida y noche disco. Y entonces, curiosamente yo nunca me pensé como un líder. De hecho era bien, como decían, bien miedoso. Ahora yo no puedo decir varias cosas uno, pero era bien miedoso de chavillo, no bien penoso. Es más, una anécdota que les digo que es de esas que no debo contar porque te pones en ridículo. Me gustaba una güerita en cuarto año que estaba enfrente, que se sentaba enfrente de esas escuelas que son en casas con un templetillo, con una maestra chaparra. Y le digo a mi mamá, ya tengo novia. Y luego a mi mamá, ¿ya le dijiste? No. Solo tú, sí, yo sabía. Dijiste algo muy interesante. Yo no me consideraba o no me veía como un líder. No, así como... ¿Cómo pasaste o cómo viviste pues ese proceso de no considerarte un líder y a dar sesiones, clases, cursos, talleres de liderazgo? ¿Cómo pasaste a ese? ¿Qué pasó en tu mente? Eso fue curiosidad porque mi socio Eduardo Iñán, que es el mejor psicólogo industrial de Juárez, me lo topé en la maestría y me invitó a dar unas pláticas. Y de ahí seguimos trabajando 30 años en diferentes cursos. Él de hecho me enseñó mucho porque es una diferencia lo que ves en la teoría, que es claro que es cierto. Por ejemplo, un líder siempre tiene que pensar en la tarea, en las personas y en el proceso. Y hay como 10 teorías de liderazgo, ¿no? Que la que más me gusta es la transaccional o transformacional, que finalmente es como una combinación de las teorías del gran hombre, que tiene ciertas cualidades. Pero también lo que te hace dar cursos son las teorías de las conductas, ¿no? Sí podemos enseñar a la gente a comportarse de cierta manera, ¿no? Cómo dar reconocimiento, cómo dar feedback, cómo inspirar a la gente, cómo aprender a delegar o empoderar a la gente, ¿no? Entonces eso sí se puede hacer, pero no lo había pensado realmente, simplemente como que lo vivía. Uh-huh. Pero fue hasta que a Briceño lo empezaron a ver no como el botana y divertido nada más, sino como el que mueve gente. Y ya el que mueve gente ya en un ambiente político ya es alguien al que tienes que considerar. Sí, como que, pues no sé si pensaría en aguas, pero sin darme cuenta yo creo que sí me empezaron a ver así como este vato hay que tenerlo viéndolo, ¿no? Porque también aprendí a que en cierto momento tuve muchas discusiones con los directores de instituto porque no era a veces bien visto con alguien. Me dijeron, a ver, quiero que le digan a Briceño qué les parece esto. Y no, pues se me echaron encima. Pero así como gato boca abajo, sí yo defendí porque yo siempre pensé que un buen líder debería defender mucho a su gente. Sí, porque yo soy el que, de hecho no soy el responsable del éxito, soy el que facilita las condiciones, que no es lo mismo que yo soy el jefe. Yo nunca me la creí, yo siempre andaba cargando cosas con ellos. De hecho mi camioneta se la acabaron los estudiantes porque tráete esto, tráete otro y fue mucha lana a veces de tráete las pizzas, tráete eso. Eran como 10 que siempre me ayudaban. Y también tenía yo como una mentalidad de, cuando entré a UTE me cayó muy mal. No me cayó muy mal, se me hizo muy reflexivo que el profe dijera, el doctor Barrientos, en paz descanse, hay una relación muy alta entre malas calificaciones y apellidos latinoamericanos. Y me dio coraje, ¿no? Así como, y él dijo, si están aquí es para demostrar no que tienen desventajas, sino que a demostrar que a pesar de las desventajas pueden competir. Y yo alguna vez que estuve en Harvard, me saqué una foto en un salón, nomás lo conocí por un proyecto de pensamiento crítico, pues vi muchos mexicanos y vi mexicanos en Wellesley y en MIT y todos daban el ancho. O sea, no es la escuela, ¿no? Es un tema de mentalidad, es un tema de condición, es claro, un tema de qué. Yo creo que en parte debe ser de inteligencia, porque raramente vas a encontrar un líder que sea un estúpido. Estúpido en el sentido de tonto.
transero y eso sí puede ser estúpido en eso. Pero son generalmente gente inteligente, ¿sí? Y que tienen las habilidades para convencer a otros o de crear las condiciones para llevarlos a una meta que esta persona considera importante, sea de familia, sea de iglesia, sea política, etcétera, ¿no? Estás hablando de ciertas características de un líder. Una de ellas es como la persuasión, ¿sí? O el convencimiento. ¿Qué otras características tú encuentras en un líder efectivo? Bueno, sin lugar a dudas, una debe de ser ellas de que valore a su gente, que tome en cuenta a su gente, que entienda que la gente tiene diferentes cualidades y aproveche las diferencias entre la gente, más que para señalar, para aprovechar en el sentido de tengo una debilidad acá, pero tengo una fortaleza de este lado, ¿no? No sé si te acordarás tú la teoría esta del efecto Pigmalión, de la teoría de la profecía que se cumple de Rosenthal, en donde les ponen exámenes a diferentes grupos, pero recuerdo el que le ponen exámenes en una primaria, ¿no? Psicólogos van, ¿no? Y luego resulta que después les dijeron, ¿sabes qué? De este salón los que tienen alto potencial son César, son este y este. Y hasta los maestros, neta, así como diseño sí tiene. Y regresaron 6 meses después a ver cómo les había ido. Y ya ves, todos habían mejorado. Y luego les dijeron, ni las calificamos. Entonces es cuando tú ves a la gente como capaz, lo tratas como capaz. Y además creo que también un buen líder es un buen gestionador o negociador. Me acuerdo que antier hablaba con Mabel y me dijo, mi mamá ya no me quiere dejar ir a estar como del comité organizador de uno de los eventos. Y digo, ¿por qué? Dice, no, pues porque dice que voy a bajar las calificaciones y las vas a bajar. Me dice, no, pues vamos a hacer una cosa. Vas a negociar con ella. Entonces literalmente le dije, mira, vas a ir a decirle, ok, mamá, entiendo, yo le prometo que no las voy a bajar, pero usted me ha enseñado que cuando yo dé mi palabra, yo la cumpla, porque es algo de dignidad y de integridad. Pero quiero que usted me diga, salte, no le hace que hayas dado tu palabra y está bien. Entonces la señora como que sintió así como que aguas. Entonces llegó el otro día y le dio permiso. Entonces yo creo que a veces es hacer esas cosas de que logras que la persona se sienta poderosa. Por supuesto tienes que saber ser claro, saber comunicarte, saber negociar, saber manejar conflictos, ¿sí? Y hay una cosa bien interesante, el liderazgo no está en función nada más de premios, ¿no? Sí, tienes que saber motivar a la gente. Pero por ejemplo en la teoría de la equidad lo que te dice es que hay veces que la gente se desmotiva porque percibe que está siendo tratado de manera injusta. Entonces ahí es donde entra un líder, tiene que ser transparente. Y un líder tiene que estar encargado de ayudar a la gente. Es más, hay gente que con, sin y a pesar de ti le va a ir bien. Entonces un líder a veces tiene que decirle a alguien, es mejor que vayas para allá. Aunque yo me quedo con un hueco, ¿no? Tiene que cuidar a su gente, no permitir, y lo que hacemos es que aquí nadie habla mal de nadie. Somos uno. Y por supuesto tener lo que se llama esto, la pasión, no solamente la inspiración, porque la inspiración tiene caducidad. Sí, por eso les decía ahora en esta mesa, tienes que motivar a la gente, pero retener resultados rápido. Si no, la gente se te desmotiva. O sea, relativamente rápido. Inclusive en una escuela le decía a un director, mira, estas pláticas que quieres que les dé a los chavos y que me iban a pagar como 5,000 pesos, yo digo, mejor vamos a hacer una cosa, mejor pide una comida de 5,000 pesos de un restaurante rico, así Shangri-La, junta a los 10 profes más perros. ¿Y por qué no hacemos mejor una sesión de planeación estratégica? Sí, ponemos cuál es tu misión, sí, cuál es la misión que tienes en esta escuela y cuáles son los principales obstáculos que estás enfrentando. Sí, y de los obstáculos te van a decir 100, ¿no? Y luego de ahí te vas bajando, ¿no? Vamos a escoger cada quien que escoja 5. Y ya cuando quedes con pocos, elige los que tengan las 3 siguientes características. Una, que tengan un impacto, que se note. Así que si haces algo, se note. La segunda, que no tome mucho tiempo. Y la tercera, que no necesitemos recursos externos.
que lo podamos hacer nosotros, ¿sí? Y yo creo que eso también lo manejé yo con Kobe porque no nos daban los dinerales. De hecho, una vez tuve un pleitazo con el administrador, que le dije, arrieros somos y en el camino andamos, porque yo metí mucho dinero en 4 diplomados que organicé y a la hora me dijo, pues es que el dinero se distribuye en toda la ONI. Y le digo, no, pero pues ahí en la ONI dice que el que mete dinero se va parte para la ONI, parte para la instancia y parte para la persona. Entonces nos las averiguamos. Y con eso de que te decía de la profecía que se cumple, es mejor decirle a alguien, por ejemplo, ¿cómo la ves? ¿Crees que lo podamos conseguir? Involucrarlo, ¿sí? ¿Cómo la ves? ¿Qué se te hace que falta? Porque la gente debe de tener un qué decir, ¿sí? Al final de cuentas, a lo mejor es tu idea, pero el hecho que le preguntes a la gente y lo involucras y además ya te dicen, no puede hacer esto y esto y esto y que se sientan escuchados. Mira, una de las cosas que más daño le hacen a las parejas o a la gente es sentirse minimizado. Sentir que seas indiferente, eso mata a la gente. Y hay gente que se sube un ladrillo y de repente ya se siente muy, y eso hace mucho daño a la gente. De hecho, hay un tipo que se llama Adam Grant, que es un psicólogo organizacional que siempre dice be a giver, ser una gente que da, ¿no? Y también me gusta mucho Linda Hill, que también dice un buen líder. Yo creo que yo me identificaba con ella porque decía, no solamente llenes el hueco entre lo que hay y lo que debería ser. Sí, porque ese es el hueco. El jale de capacitación, por ejemplo, es llenar ese hueco entre lo que están haciendo y lo que deberías. Pero ella no habla, no. ¿Y por qué no? Lo que pudiéramos. Y yo creo que yo me iba para aquel lado. De hecho, una vez me invitaron y hasta me sorprendí mucho porque fui a Cuauhtémoc a invitar gente y en el Tecnológico Cuauhtémoc alguien me conoció y de repente, pues muchos años después, no muchos, pone 8, 7, me llega una invitación a participar en el Congreso de Finanzas y Contabilidad del TEC de Monterrey en Monterrey. Y yo dice, tú vas a cerrar el evento. Oye, pues el que cierre el evento, pues no sé, como que es el grupo fregón o algo por el estilo. Y estaba el de Padre Rico y Padre Pobre, entre los que me acuerdo, Rigoberta Menchú, puros directivos CEO de petróleo en Latinoamérica. Yo era el más piojo. Yo le dije, ¿qué ando haciendo ahí, no? Y entonces, bueno, preparé todo, muy profesionales los del TEC de Monterrey, preparé todo muy bien. Hasta ahora sí conseguí un diseñador gráfico que me hiciera la presentación en aquel tiempo. Pero también nuevamente me atreví a salirme de la norma. Luego pensando como cuando Chuck Berry, que era el mero del rock and roll, tocó Jerry Lee Lewis antes y dijo, este vato no me va a ganar y queme el piano, ¿no? Entonces yo dije, voy a hacer algo para que se acuerden. Entonces hice una canción y puse a todo el mundo a brincotear y a bailar. Y luego hasta les hice ahí un ejercicio de una apuesta en base a la teoría de McClellan. Sí, dime. Déjame hacer un alto allí. Uh-huh. Te atreviste a romper el molde. Sí. Te atreviste a decir, esto es lo que se espera o esto es lo que se debiera hacer para un cierre de esa magnitud. Lo que pudiéramos hacer, ¿no? O sea, ¿qué se necesita para atreverse a romper el molde y no solamente ser auténtico? Uh-huh. Porque no es nomás soy auténtico y ya hago lo además, ¿qué es eso de auténtico? Sí, no. Esto es lo que hoy se necesita. Uh-huh. Y que tú tengas esa pues valentía, ¿no? Sí. Autoridad, arrojo, de poder hacerlo. ¿Cómo le explicas, cómo nos ayudas a quienes hoy te están viendo y nos están escuchando a poder atrevernos a salir de los moldes? Al final de cuentas es por un bien común. Sí, bueno, yo creo que sin lugar a dudas tienes que estar preparado, entrenado. O sea, no puedes decir, si ahorita me voy en el Voyager o me voy al espacio, yo creo que... ¿Y esto para qué es? ¿No? ¿Qué opinas? No, pues ahí no podía decir nada. De hecho, la intuición tiene que tener una base experiencial. Yo creo que tienes que estar entrenado en cierta manera, no tienes que saber. Al menos en tu terreno, saber qué se hace. Yo creo que cualquier buen líder tiene que saber algo de administración, de planeación. Yo tuve un muy buen asesor de México, un doctor que era muy conductista y me enseñó a definir los objetivos con mucha precisión, mucha claridad. Diga, es que si no sabes a dónde vas, ya llegaste.
¿sí? O cualquier barco, cualquier viento es favorable para un barco que no sabe dónde se dirige, ¿no? Y él me ayudó mucho en que desde que empezaba un evento yo me estaba hasta como 4 horas en el objetivo con la gente. ¿Qué queremos? Y después de que, ahora, ¿qué necesitamos para hacer eso? Ahí es donde entran los ingenieros industriales, que luego nos copiaron cosas, porque de conducta los mejores somos los psicólogos, ¿sí? Y entonces ya una vez que trazábamos la línea, yo era el gestor o inspirador de conseguir cosas. Ellos eran como los que estaban en la talacha, la subdirectora era la que estaba organizando las juntas, pero yo era el que le movía y que sí se puede y tocar puertas. Yo creo que ahorita tú lo dijiste, uno tiene que tener... Y curiosamente yo siempre fui bien miedoso. Yo me peleé en la escuela cuando ya era más la humillación, ¿no? Cuando ya te estaban dando tus patadillas en aquí, ¿no? Que pues ya no tenías otra opción y todo el mundo viéndote, ¿no? Pero siempre fui bien miedoso, pero llego a la uni y después de varios años me convierto en alguien que sí desafiaba las cosas. Y como tenía un jefe, Carlos González, en paz descanse, que fue después director del gobierno del Estado en educación, me dio mucha libertad. Y en la administración anterior, no sé si me darían libertad o simplemente no les importaba lo que yo estaba haciendo. Sí, yo creo que no, o sea, ahí que haga sus cosas, ¿no? Y le dieron chance, ¿no? Y nadie me vigilaba. Y entonces los cursos de inducción que eran muy, muy fregones, los hacíamos en vacaciones. No había nadie en la uni, entonces la uni era toda para mí, ¿no? Entonces empezamos así con chiquitos, que es algo que también empieza con chiquitos, no te quieras aborazar. Si quieres un buen líder, empieza con proyectos chiquitos, no te atrevas luego a como sales de la carrera quieres ser gerente. Sí, claro, sí, tienes que pagar el precio. Y mi hija me dijo una vez, oye, eres bueno, una vez que di una conferencia en Mérida, y le digo, pero le he regado muchas veces me he caído, y es como cualquier cosa en la vida, varias veces la riegas gacho. Pero te tienes que aprender a levantar y usar esa experiencia no como un fracaso, pero como, ok, ¿qué aprendí de esto? ¿Cómo gestionas tú esos pues, son fracasos? Yo siempre los gestiono después de cualquier evento, siempre nos quedamos. ¿Qué salió bien? ¿Qué pudiera haber salido mejor? ¿Y por qué no salió como queríamos que debería haber salido mejor? Yo creo que eso viene mucho de ingenieros, de esto de mejora continua y todo esto, que Oscar es especialista en todos estos procesos, ¿no? Pues yo no siendo, de todas maneras, Álvaro Jiménez me enseñó mucho a tareas. De hecho, por ejemplo, así como el tamaño de la pared, de esta del alto, tenía un Excel, y lo tenía las diferentes secciones en mercadotecnia, por ejemplo, folletos, telemarketing, carteles, y de cada uno tenía redacción del texto, revisión del texto, envío a la imprenta, revisión de la imprenta, recogerlo en la imprenta, trazar la línea de distribución. Así era muy conductista, muy conductista. Y eso yo creo que me ayudó mucho que me hacía efectivo y eficiente y no andar perdiendo el tiempo en cosas que no venían al caso, ¿no? Sí, está muy bonita, aunque de repente algo que te sucede es que siempre quieres que sea mejor, ¿no? De repente me topaba con profes que una amiga una vez me dijo, no vayas a hacer impropio, por favor. Entonces, me andaba cuidando porque sabía que de repente salía con cada tontería, y me dice su mamá, tengo 20 años haciendo este pastel. Digo, ¿sí? ¿Igualito? Sí, igualito. Digo, entonces no le ha mejorado nada. Entonces mi amiga, ¡ya te oí! Y entonces yo creo que un líder debe de cuestionar. Porque cuando alguien te dice, es que he hecho todo lo posible, y le digo, bullshit. Has hecho hasta ahorita lo que querías que era posible, pero no significa que hayas hecho todo lo que se puede hacer. Claro, si hablas de que quiero ser invisible y cosas así, bueno, pero hasta ahorita no digas no he podido, no puedo, di hasta ahorita no he podido. Y yo creo que también lo que me ayudó mucho como líder, que todo líder debe de tener a fuerzas en primero, ser un capacitador. A fuerzas tú eres responsable de que la gente sepa lo que tiene que hacer. Uh-huh. Si no se vale aventarlo, como muchas veces, a veces veo que en algunos restaurantes de Juárez, pobres chavitos se ve que no saben nada de ser meseros, ¿no?
Porque ser mesero es un oficio serio que debes de saber aprender, cuando menos ensalada César, saber flamear. Debes de saber varias cosas y aquí los ves en, no sé, en esos negocios que ni me gusta, pero andan así como que los echaron a ver. Total, pues, así como cuando yo trabajé en Televisa, que no sé por qué asumieron que yo era conductor. Yo llego y bueno, ya empezamos buenos días o buenas tardes, bla, bla, bla. El primer día y luego ya corten así, algo, no sé qué decían. Y luego me paro, luego, no, es que no te puedes parar porque tú estás en el aire. Y yo, ¿cómo voy a saber? Enséñame. Sí, no, y les dije, no. Y otra vez me obligaron, es que es la cámara donde está el foquito. Y digo, a ver, ¿por qué no me hacen una lista de lo que se puede y no se puede hacer y no me estén cagoteando? No, es que es mejor así. O sea, es mejor que te estén regañando, esa es la idea de ustedes de entrenamiento, que aventarte ahí y luego decirte, no te metas donde están los cocodrilos. No, pues, ¿qué es eso? Y entonces ahí fue otra experiencia también donde nadie te quería ayudar, ¿no? Ahí sí. Pero yo creo que sería esa una cualidad del líder. Otra que sepas conectar con la gente. Por ejemplo, les dije, háganme un discurso como si fueran a ser presidente de la Asociación de Estudiantes del estacionamiento. Ese es el único tema que pueden tocar y el discurso no puede pasar de una cuartilla o un minuto. Y entonces después de eso les dije, ¿qué es lo que los motivó es que escogieran más ese discurso? Pues porque fue el que más sentí. Le digo, no es lo mismo que tú dijeras, por ejemplo, el estacionamiento está muy feo, el de los estudiantes, a que digas, yo no sabía que yo era un universitario de segunda. Porque me están tratando como si fuera un universitario de segunda. Entonces ahí le estás pegando al orgullo, a la gente le está diciendo eso, ¿no? Aquí todos somos iguales en teoría, ¿no? Entonces, a veces aprender a decir eso, ¿no? De que sí se puede, ¿sí? Y luego, como soy medio músico, pues también eso te daba cierta ventaja a veces, ¿no? Cuando exponía, cuando daba a los de nuevo ingreso, eso creo que eso no lo puedes enseñar, ¿no? Pero soy muy ocurrente y creativo. De repente se me ocurre en cualquier momento algo y aprovecho lo que alguien dice y de ahí me agarro para algo, ¿no? Pero sí hay mucha gente que le puedes aprender mucho y autores como Warren Bennis que investigaron a 50,000 personas a ver cómo se le motiva a la gente. Pues está Linda Hills, Simon Sinek, Adam Grant, está hasta Brian Tracy. Hay mucha gente que son muy buenos. Sí, y ahora en la actualidad pues hay muchos podcasts, este podcast del CEO, diario del CEO, y hay otros de otro tipo que no me acuerdo, que es un neurocientífico y que yo como que me la paso viéndonos. Por ejemplo, si tú le dices, y es que es mucho cómo dicen las cosas, les digo, por ejemplo, en una conferencia, ¿a qué edad te quieres morir? Y así como que le saca de onda, ¿no? ¿Y cómo te quieres morir? Y luego cuando dicen a los 60, cállese, güey, pues yo tengo 73, ¿no? Y luego le digo, bueno, ¿cómo? ¿Rápido o cómo? Pues dormido, la mayoría se me gustaría dormido. Y no te gustaría con una enfermedad larga, ¿no? Nadie. Pero entonces ya les digo, pues, ¿cómo te mueras? Y cuándo te mueras depende de cómo vivas, de cómo comas, de cómo te actives físicamente. Digo, esto es mucho más divertido y te pega más a ti. Hasta les digo luego cosas divertidas como ¿hasta qué edad quieres estar de lépero? ¿Quieres estar de prau, ¿no? Como dice el Broso, ¿no? ¿Hasta qué edad tienes una vida sexual intensa? Pues ya me dice, ¿no? Pues también si te enfermas y no te cuidas para los 50 ya no vas a poder, ¿sí? Entonces estas cosas se me ocurren y luego siempre confío en la gente. Siempre, pero primero los preparo y después confío en ellos. ¿Qué significa confiar? Confiar en ellos, ok, si te toca, por ejemplo, yo quiero que te encargues de la capacitación de estos chavos. Ok, y luego, y les hago preguntas que siempre te ayudan mucho. ¿De qué te diste cuenta? Que no es lo mismo que aprender o que aprendí o que, sino de qué te diste cuenta. No, pues me di cuenta que no está tan fácil, me di cuenta que hay que ser más claro, que me di cuenta que luego uno dice cosas y se entienden otras. Y entonces le digo, ¿y cómo te sentiste?
Porque las emociones son fundamentales. Las emociones te sirvieron, no te sirvieron, te apoyaron o no te apoyaron. Y luego les digo, ¿en qué se parece esto a la vida? No, pues en esto y en esto. Y bueno, y después de estas 3 preguntas contestadas, ¿qué piensas hacer diferente? ¿Qué? Y entonces, por ejemplo, ahorita me preguntaron, ¿puedes darle un curso de liderazgo a top management, que ahorita bajó mucho con eso de todo lo que está pasando, ¿no? Y digo, sí, son 30 personas. ¿Cuánto te tardarías? ¿Un día y medio? Así como un día y medio. Sí. Pues es que no es decirles un líder tiene las características de sabe inspirar, sabe hablar, tiene de dónde mando. Eso no es transferencia por Bluetooth. Sí, no es así, ¿no? Simplemente les pongo, por ejemplo, un ejercicio que les ponga de trabajo de equipo para que tienen que aprender a trabajar en equipo con unas pelotas ahí, ¿no? Y luego ya, ya el ejercicio nos tardamos 1 hora y media. Porque no los perdono nada hasta que batallen y la sufran y todo lo aprovecho para que aprendieron, ¿no? Y luego ya después de eso, bueno, ¿de qué se dieron cuenta? Fácilmente te echas 1 hora y media. Claro, porque cada quien habla desde su propio trinchera, su experiencia, su contexto, sus miedos, sus emociones. De hecho, si tú vas a dar un trabajo de equipo para puros gerentes, obviamente tienes que hablar con cada uno de ellos. ¿Qué es lo que cree que falta? Que en su opinión que está mal, para que juntes todas las opiniones de todos y trates de construir una estrategia que les resuelva. Y aún así a veces no se puede porque ahí hay alguien que está tan cerrado que haces todas las dinámicas para que él se dé cuenta y no. Así como, qué bueno que nos dieron eso. Hay gente que le hace falta y le va a tomar. No. Sí, ya cuando este es el caso, entonces pues un buen líder tiene que aprender a dar feedback. ¿Cómo das feedback? ¿Cómo es una buena forma de dar un feedback? Yo creo que la buena forma sería, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tienen un empleado que es el que llena los formatos de los invitados y les se encarga de hablarles y todo ese rollo, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que tener es que tienes que tener evidencia que no está haciendo algo. Ya hay 2 cosas, porque en el trabajo todo el mundo la riega. Pero hay cuando la riega porque no cumple con parte del proceso, y hay cuando su problema es problema de actitudes. Totalmente. Y es otro rollo, ¿no? Actitudes es que no se pone la cachucha, que llega tarde, que trae el celular aquí en el trabajo y cosas por el estilo. Sí, o no tiene ganas. Y entonces, lo primero que tú tienes que hacer es saber exactamente qué le vas a decir. Por ejemplo, hola, ¿qué tal, Javier o Sergio o Mayra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué dice tu familia? ¿Cómo está? Que supe que tu chavito hacer el rapport, ¿no? De entrada, ¿no? Me gusta mucho lo que estás haciendo, pero fíjate, sin embargo, me he fijado que en estas últimas 3 semanas te ha faltado llenar esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Qué ondas? Les das oportunidad a que expliquen, porque la gente siempre puede tener la razón, no la razón, sino puede tener una explicación de por qué. No, pues es que mi hijo estaba enfermo y etcétera, etcétera. Y después de todo esto, se la tienes que regresar en el sentido, bueno, yo comprendo, entiendo esto, pero ¿cómo le pudieras hacer sin descuidar esto para que no se te pase esto? O en el caso extremo, quieres una semana de libre, adelantamos sus vacaciones cuando él ya no tiene alternativas, pero primero hay que regresársela a él, porque él es el que tiene la bronca. ¿Cómo la va a resolver? Y si te pide algo, pues tú ya sabes si puedes o no puedes dárselo. Y todo lo apuntas, ¿no? Que ese sería el tercer paso. Ok, entonces esto y esto y esto. Y entonces anotas entonces lo que piensas hacer es esto y esto y esto y esto y esto y esto, no esto, ¿no? Y después siempre ten confianza. Yo confío en que no va a ocurrir. ¿Qué te parece si nos vemos en 2 semanas y vemos cómo van las cosas, ¿no? ¿Sí? Y luego yo sé que esto se va a cumplir y más o menos esos son los pasos y tienes que seguirlos en ese orden. Primero, tener los pelos en la mano. Nada de que me dijeron que no, porque ahí se te salen por la tangente y cómo. Pues también a mí me han dicho de esto y porque hay muchos empleados que son muy colmilludos, que tienen muchas tablas y tienes que tener todo eso. O me he fijado, fíjate que he visto que en 3 ocasiones, fue el jueves, fue el viernes y fue el lunes en la mañana que no traías los lentes en área de producción. ¿Qué pasa? Porque esto que estás haciendo, si tú no te los pones, al rato la gente no se los va a empezar a poner
y puedes afectar eso, aparte de que puede haber un daño en los ojos, por lo cual, aunque es muy improbable, siempre hay esa posibilidad. Le explicas todo esto, ¿no? Y es que me calan y luego pues la mayoría de veces ni sirve, ¿no? Sí, pero es una regla y eso no son reglas que yo hice, son reglas que la compañía tiene y esas no se discuten. Totalmente. Sí, y entonces pues más o menos tienes que hacer así un ejercicio que les pongo para que se den cuenta. Tienes que describir la conducta con mucha claridad. Por ejemplo, agarro un portafolio y luego me pongo a meter la mano, sacar la mano, cerrar el zipper, a mirar hacia adentro. Y luego les digo a los estudiantes de psicología industrial, quiero que me describan la conducta. No, pues se agarró el portafolio y la mayoría, casi el 90% dice estaba buscando algo. Digo, ahí estás infiriendo algo y no tienes evidencia. Lo único que tú viste fue que metí las manos, que saqué las manos, que miré hacia abajo, que cerré el zipper. De ahí en fuera, lo otro estás suponiendo. Y en psicología no se vale suponer. Luego por eso dicen que es como de sentido común la psicología. No, esto tiene que ser de algo que se pueda observar o medir. Entonces ya cuando llegas con la persona, pues tienes que tener... Y otro ejercicio que les pongo es que vamos a lanzar una moneda, ¿no? Les digo, sálganse 3 y luego les tapan los ojos dientes. Y al primero le doy 10 monedas y le digo, a ver, aquí enfrente por ahí en algún lugar hay una hoja en el piso. Quiero que las lances de tal manera que queden arriba. Y les digo, sin que se dé cuenta, cuando las lance todo el mundo le aplaude, ¿no? Y no importa dónde la lance, pero no les den información. El segundo todo el mundo lo abuchea. Y el tercero le digo, no, a ese no le diga nada. Yo le digo que a 2,5 metros, más o menos a 2 pasos tuyos tienes una hoja en el piso. Procura lanzar la moneda de una manera en que caiga de canto para que no ruede. Y invariablemente la gente que le anda mucho más cerca es a la que le das información. Porque premiar o castigar sin que sepa por qué no sirve. Y todavía a esas alturas se encuentran líderes que son muy autocráticos, que son muy de que las cosas se hacen así. Y ahorita, por ejemplo, me puse a hacer un análisis porque me pidieron en una compañía, en una máquina, que les diera liderazgo positivo, que sería un poco basado en las teorías de la psicología positiva, que no tiene nada que ver con pensar positivo ni esas tonterías, ¿no? Sino que a la hora de este pensamiento positivo, cuando fui con ellos, con los de cierta compañía, les digo, ok, tienes que ser muy, muy claro con las cosas que dices y las cosas que vas a hacer para que la gente entienda y no supongas que están entendiendo. Es tu responsabilidad y todavía hay gente que se suben al ladrillo y quieren mandar. Y lo que ahorita para eso me metí a buscar en la ONU, me metí a la Organización Mundial del Trabajo, Internacional del Trabajo, al Foro Económico Mundial, a varias fuentes, ¿no? A preguntarles, bueno, nadie sabe lo que viene en el 30-30, ¿no? 20-30, nadie sabe con precisión, no suponemos, solamente son probabilidades. Pero lo que parece ser que ahorita está en boga o lo que te piden, porque yo me oí una chava que dirige las 7 plantas de Keytronics en recursos humanos y oyó que yo tengo un modelo de life skills que incluye la salud física, la salud psicológica, la salud social, la salud relacional y la salud financiera. ¿Sí? Y entonces dijo, me gustó porque casi nadie piensa en eso. Uh-huh. Casi nadie piensa que las emociones, que por cierto, esa es otra cualidad de un buen líder, ser emocionalmente estable, ¿no? Para que no se esponje porque enojado la gente no toma buenas decisiones, ¿sí? Entonces, ya les di todo esto y les dije, bueno, lo que parece ser que viene ahorita es que la gente tenga habilidades humanas. ¿Y qué significa esto? Pues habilidades que se supone que uno debería tener. Y digo que se supone porque erróneamente suponemos. Por ejemplo, hay gente que de manera muy desconsiderada y muy ignorante dice, es que la gente está amolada porque se lo merece. ¿Sí? Y entonces, una vez en un podcast, en un video que oí de en qué pensamos la gente pobre, decía una chava ya ahora economista, dice, es que los pobres no salimos de ahí porque nos guste, sino porque no sabemos cómo. Entonces, todas esas políticas clientelares de regalarles cosas nunca van a servir.
Porque las trabajadoras sociales van ahorita a la periferia y la gente levanta la mano. Lo que tienes que darle a la gente es competencias y no asumir que la gente sabe lo que es ser puntual y tener iniciativa, ser proactivo. La gente no sabe eso y no debes de asumir que lo sabe. No debes de asumir que la gente sabe lo que significa ser amable. Tampoco. Por eso luego les pongo un ejercicio de psicología positiva. Les digo, todos los días hagan esto y van a ver cómo su vida va a cambiar un poco. Todos los días siempre agradezcan 3 cosas chiquitas. Chiquititas como, pues ahora estabas bueno el burro, ¿no? O otra cosa chiquita. No, pues que me encontré un amigo y lo saludé. Chiquitas. Todos los días hagan algo de meditación, yoga, atención plena, ejercicio. Especialmente por los intestinos porque están muy ligados a los neurotransmisores y todo esto. Y les digo, y otra, ríanse todos los días. Y esa me gusta mucho porque la risa es, así como decían selecciones Reader Digest, que todavía anda por ahí en la revistilla, en la risa remedio infalible. Y es que la gente cuando se ríe puede enfrentar los problemas de mejor manera. No se trata de que sea irresponsable porque la gente confunde la alegría con irresponsabilidad y no es cierto. Hasta cuando tienes gente enferma tienes que reírte y divertirte y descansar para poder soportar lo que viene, lo que hay, ¿no? Y mucha gente, por eso ese librito de Fish es tan padre, ¿no? Y claro que no es muy sencillo hacer un ambiente así. Y creo que también fue lo que nos ayudó en Kobe, ¿no? Que éramos muy divertidos, ¿no? Todo el día estamos echando relajo, hasta empezaron a hacer un lenguaje cobiano, ¿no? Que decían, no te abriseñes. ¿Qué es no te abriseñes? No cambies todo al último. O que no te adoñes, no te enojes por cualquier tontería, ¿no? Oye, dices muchas cosas muy importantes, muy interesantes. Necesitamos extendernos como otras 2 horas aquí el libro. Hablando. Pero las lecciones de un procrastinador. Procrastinador. Sí. Uh-huh. ¿Cómo es el pensamiento? ¿Cómo es el cerebro? ¿Cómo piensa? ¿Cómo es un procrastinador? Yo creo que es normal. Todo el mundo somos procrastinadores en algo porque yo creo que la mayoría de las personas en algún momento dado no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Sea dejar de comer tanta azúcar, sea hacer ejercicio, sea cumplir con la tarea X. Yo creo que nadie se escapa. Y hay muchos procrastinadores, pero que tú dices, bueno, tiene éxito, ¿no? Pero es que no todo el mundo procrastina en lo mismo. Uh-huh. A mí cuando me presentaron me dijo mi socio, briseño es un procrastinador en lo que no le gusta hacer. Y entonces por eso es tan relevante la orientación vocacional, que tú si trabajas en algo te guste. Porque si no hay muchas maneras de simular. Y están llenas las dependencias del gobierno y las escuelas y todo de gente que simula. Porque procrastinar es un factor principalmente emocional. Hay muchas justificaciones que vienen en el libro, que flojera, que no sé cómo, que no tengo tiempo, que tengo mucho tiempo, que no me gusta, que está difícil y hay como 30 que yo les pongo con cuáles se identifican. Pero en esencia la principal, de acuerdo a Pierre Steele, es que no tienes un buen manejo de las emociones. Y otra sería porque esa ecuación pone el grado de motivación o de desmotivación depende de 4 variables. Una variable es qué tan capacitado estás para hacer lo que te dicen. Porque, por ejemplo, si yo les digo en un salón de clases o en cualquier grupo, les voy a dar $1,000 al primero que dé la vuelta a la cuadra. Y le digo, no les voy a dar ni un 5 a las que, nomás a 1, ¿eh? O sea que no es por mérito ni por esfuerzo. ¿Quiénes de aquí la neta no le entrarían? Y de repente ve uno que se está sentado y está medio chonchis. ¿Tú? ¿Por qué vas a participar? Digo, corre seguido algo. No se los digo en mal plan y se los digo groseramente. Pero ¿cuáles son las probabilidades? Pues la gente no le entra a cosas que tengan muy pocas probabilidades de bajar. Entonces lo primero que tendrías que hacer es que la gente tenga las competencias para hacerlo. Eso lo va a motivar más, que sepa que tiene. La otra, que lo que vaya a hacer le importe. Que le dé sentido a lo que va a hacer. Por ejemplo, ahorita yo te puedo decir que por mi niño me levanto temprano, me duermo tarde, me hago lo que sea necesario. Le da mucho sentido. Entonces, por eso la gente, si está en un trabajo que no le gusta, pues nunca le va a echar muchas ganas. Y va a procrastinar y se va a hacer güey. Los 2 enemigos de esta, ya sé lo que tengo que hacer y me gusta lo que tengo que hacer, son
la inhabilidad para controlar las emociones. Porque las emociones deciden mucho de tu vida. Por ejemplo, comprarte unos zapatos cuando sabes que tienes que ahorrar por un viaje, ¿no? Y la otra, la impaciencia. Querer que las cosas... ¿Qué pasa cuando vas al gimnasio? Al otro día te ves igual de jodido, pero con dolor. No solamente te ves igual de mal, sino que aparte... Entonces, esas dos son emociones, básicamente. Y la gente no le da tanto crédito. Desde hace más de 70 años con María Yajoda ya nos decía que las emociones eran muy relevantes. Y están en el discurso de los políticos hasta ahorita. Ayer estuve en un foro de salud mental y dijeron lo mismo que hace un año en el foro los del gobierno y los de las organizaciones aquí de económicas de Juárez. Es muy importante la salud mental y también, pero nomás lo dicen. Pero ¿cuáles son las acciones que deberíamos desarrollar para tener empezar una salud a darse mental? cuenta de que, bueno, aparte de darse cuenta del bullshit, poner a alguien que sea organizado, ordenado, por ejemplo, la desidia, la mayoría de la gente la puede superar al menos en buena medida. ¿Cómo se supera la desidia? Una de ellas sería que tengas claro lo que quieres. Y que si has batallado mucho en algo, bueno, ni modo, pues no era por ahí. Y no tenerle miedo a cambiar, pues ya no resultó. Eso no es rendirse, eso simplemente... No es modificar y hay que reinventarte a veces, te tienes que reinventar, ¿no? Así como los legos los acomodas de otra manera. Otra forma para combatir la desidia es hacer un diagnóstico de saber en qué áreas tienes debilidades. Hay un examen que te hacen gratis en un sitio que se llama viacharacter.org de la Universidad de Pensilvania, donde te salen tu medida de virtudes, que son de psicología positiva, son 24, en cuáles sales más alto. Una cosa que vale la pena, por eso es tan importante la orientación vocacional bien hecha en las escuelas, para que tú escojas algo que te guste y que tengas habilidad. Porque si dices quiero ser Messi y no, así como dice Carlos Vallarta, ya me descorazona decirle a mi hijo que no tienen las habilidades. Y uno sabe cuando no tienes las competencias, ¿no? Yo no podía andar haciendo algo de matemáticas porque me mueven el paréntesis y ya estoy perdido, ¿no? Entonces saber qué te gusta y tener claro, y no tiene que gustarte así como que es mi dream job, ¿no? Mi trabajo de sueño, ¿no? Nadie tiene... Pero tenemos la capacidad de adaptarnos siempre y cuando no sea tan diferente, ¿sí? Y luego, pues, la desidia se combate también con esfuerzo. Y hay un ejercicio que les pongo yo con un globo y les digo, lo voy a tronar, cierren los ojos en 3 minutos, ¿no? Y la gente, pues, se pone así como... Y ando dándome la vuelta con el pinche globo, ¿no? Así. Y luego les digo, ok, abran los ojos. Y trueno el globo y pues nomás hay un sobresalto chiquillo, ¿no? Y luego eventualmente lo trueno cuando lo estoy relajando y no siente nada. Y le digo, ¿qué les dice eso? Que estaban más tensos por creer lo que creían que iba a pasar. Y yo creo que un decidioso que no quiere ser debe de empezar de dejar de vivir en el futuro. Por eso las emociones se tienen que controlar, porque la ansiedad necesita del futuro para existir. ¿Qué pasaría si esto? Y ayer tenía una pareja que estaba diciendo, no, imagínate, y luego si hubiera incendiado el carro, si hubiera pasado eso, si hubiera pasado lo otro y aquello, y ya se fue a la montaña, ¿no? Como con un pleito de parejas, me saludaste, no me saludaste ahorita que llegaste, mi vida, no, sí te saludé, no me saludaste, y de ahí de repente hay un pleitazo. Cuando alguien simplemente pudiera mentir diciendo, de veras no te saludé, ¿verdad? Aunque sepa que no es cierto, porque de lo que se trata es de resolver el problema, no que tú ganes. Y entonces, tiene que darse cuenta que la inspiración dura un poquito y no tener miedo a pedir ayuda. Como Alcohólicos Anónimos, tener un amigo, yo creo que decía Daniel Pink, tienes que tener 3 compas. Un amigo al que le puedas ayudar en el momento que tú quieras y a la hora que sea y que sepas que va a estar ahí. Otro amigo que te diga tus verdades, que es como el que decías que sepa decir, oye, no, pues no, sabes que no es por ahí, no. Y otro que tú lo veas como admiración, como yo quiero ser como este vato. Así como esos modelos a seguir, ¿no? Por supuesto que también algo que te motiva o que te hace que te quite la desidia o medio que se te quite es que visualices un futuro. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en 2 años si no haces nada de lo que crees que debes de hacer? Escríbelo. No, pues voy a estar igual de gordo, a lo mejor voy a tener diabetes y todo. Y
Y es un ejercicio feo, pero luego le dices, bueno, todavía estás a 2 años, a 1 año de distancia. Entonces, ¿qué crees que debas hacer para que esto no suceda? Todavía hay tiempo. Pero yo creo que a veces sí hace falta alguien que te acompañe. ¿Por qué la gente en los gimnasios hace más ejercicio que solo? Parece que le pagan un güey para que sea su motivación, ¿no? Ándale, dame más si puedes más y si puedes más. Y en lugar de podemos tener un amigo y decirle, ok, mira, te voy a invitar las burgers o te voy a invitar la pizza o algo, si eres mi compañero durante los primeros meses para agarrar este hábito. Y ahí te van 500 pesos y esta semana no hago algo, se lo das a la persona que me cae más mal. Es que desarrollar estrategias. Sí, estrategias. Por ejemplo, si tú quieres dejar de pistear, pues no tengas pisto. Esas son cosas prácticas, calan, pero no lo tengas. Dale el dinero de la billetera a alguien, sus tarjetas a alguien. A medidas difíciles, pues alternativas difíciles. No es como fácil. Por eso a veces el otro día me sentía un poco medio agüitada porque les digo, discúlpenme si a veces les digo que todo se puede porque yo sé que hay gente que no ha podido y le he echado todas las ganas y a veces le pregunto, no es cierto que le has echado todas las ganas, vamos a entonces entrar a alternativas realmente que te impidan. ¿Qué vas a hacer? Si quieres hacer ejercicio, crea condiciones para que sea más fácil, ten los tenis, y si no vas a hacer... Y si quieres evitar, pues ten condiciones que te impidan que no lo hagas, ¿no? Pero yo creo que a los psicólogos o a la gente que andamos en eso sí nos convendría tener una especie de asistente que les estuviera recordando a la gente lo que tienen que hacer. Sí, ahora con la inteligencia artificial ya me dijeron que puedes tener algo que te le esté mandando los recaditos, no te hagas güey, ¿no? Son 50 abdominales, son de esto y esto y esto y esto, ¿no? Y la otra pues sería... no tener vergüenza de regarla. También le damos mucho crédito a la gente cuando a la gente la neta ni le importamos. Yo creo que le preguntábamos a la gente, oye, ¿qué tanto sabes que Fernando Briceño va a venir? ¿Y? ¿Y luego qué? Pues no, y de repente nos damos muchas ánfulas de que, ay, qué vergüenza. Pues vergüenza es robar y que te agarren, ¿no? Pero la vergüenza es una limitante muy fea. Sí, hay muchos más temas que tenemos que conversar con Fernando Briceño. El tiempo se nos está, agotando, pero ¿cómo el día de hoy, cómo cerramos con esta conversación aquí en Expo Liderazgo? ¿Qué mensaje quieres dejar a quien hoy nos ve y nos escucha a través de Expo Liderazgo? Pues yo quizás el mensaje para los líderes o para la gente que está en posiciones de liderazgo sería que no le tengan miedo a ser líderes, que no le tengan miedo a aprender, que no le tengan miedo a darse cuenta que hay gente muy brillante que está subordinada a ellos y que los puede ayudar, que no se la crean tanto, ¿sí? Y que no le tengan miedo a salirse de las reglas, que no le tengan miedo y en este proceso pues la riegas tú, a veces la riega el que le dejaste el trabajo y no le saques, ¿no? Por eso luego el gobierno no me gusta porque empiezan programas muy ambiciosos, riégala, pero en poquito, seguidito, pero en chiquito, ¿no? Para que no sea tan grave las consecuencias y ahí vas afilando la hacha, como decía Stephen Covey, ¿no? Vamos creando experiencia poco a poco. Fernando, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes porque me invitó mediante mi sobrino. Gracias, Nano. Sí. Así que lecciones de un procrastinador. Vamos a tener que leer muy bien este libro. Gracias por estar aquí. Sí. Y gracias por seguir aquí en Expo Liderazgo a través de Alternativa FM 100.3 y por supuesto en YouTube, Expo Liderazgo MX. Suscríbete por favor y sé parte de esta gran comunidad. Yo soy Israel García. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo.